Valora 2011. Por supuesto a todos ustedes amigos de AOME, de Los Mochis. Vi por ahí alguno de Salvador Alvarado ahorita, de algunos otros lugares. Desde luego que me gusta mucho el nombre que le han puesto. Valora, y entiendo ya la segunda edición. No tengo yo ninguna duda que la virtud suprema de los seres humanos es el valor. El valor para ser honesto. El valor para respetar. El valor para trabajar. El valor para trascender. Alguien preguntaba incluso cuál era la característica de los apóstoles. Y todos eran bien diferentes. Y un común denominador de todos ellos, ¿cuál era? El valor. El dejar todo con valor. ¿Cuál es lo opuesto al valor? ¿Cuál sería el antónimo de valor? A ver, ¿qué es lo opuesto al valor? El miedo, la cobardía. ¿Eso es lo opuesto al valor? Cuando una sociedad tiene valor y tiene valores, y nosotros aquí en el 2004, recuerdo, pues recorrimos mucho el estado hablando de un Sinaloa con valor y con valores. Porque sabiendo que teniendo un Sinaloa con una sociedad con valor y con valores, todo lo demás, todo, absolutamente todo se puede lograr. Cuando la sociedad se decide a participar, no hay problema. Por mayúsculo, por grande, por complejo que sea el problema, que no se pueda solucionar. Estoy convencido, les voy a dar ejemplos de ellos. Si lo opuesto al valor es el miedo, la cobardía, ¿qué pasa cuando una persona tiene miedo? Se paraliza. Prácticamente se inmoviliza. ¿Y qué pasa cuando el miedo no solamente es individual? Cuando el miedo se convierte en colectivo. Pues se paraliza toda la comunidad. ¿Y qué pasa cuando se paraliza toda una comunidad? Pues somos presa fácil de cualquier cosa, por supuesto del crimen organizado. El crimen organizado gana cuando la sociedad no participa. El crimen organizado gana cuando la sociedad tiene miedo, cuando se inmoviliza. Y por supuesto, si ya algo que hacen ya no genera asombro en la sociedad civil, pues cada vez van haciendo actos más simbólicos, digamos, más significativos, más fuertes, para que la sociedad siga teniendo miedo. ¿Cómo resolvió Medellín? ¿Cómo resolvió Sicilia? ¿Cómo resolvió Tijuana? Su problema, por ejemplo, de inseguridad pública. El alcalde Jorge Ramos convocó a la ciudadanía, fueron 110,000 personas, y él les dio a escoger miedo y esperanza. Y ustedes decídanlo. Si la sociedad decide tener miedo, es que no tiene valor para luchar por la esperanza. Entonces, si votamos por el miedo, incluso hasta yo me voy porque no tiene sentido, no vamos a lograr. Pero si lo logramos por la esperanza también cuesta. Y vamos todos a participar. A Dios rogando y con el mazo dando. Por un lado, el combate frontal, lo primero que hace Jorge Ramos es aplicar un control de confianza. Limpió la policía. Pero me dice, todo lo que yo hubiera hecho en materia de seguridad jamás hubiera logrado una estabilidad o lograr recuperar la paz en 7 sectores de Tijuana donde ha operado el programa ya, faltan todavía 3 más. Nunca lo hubiera logrado sin la participación de la sociedad civil y de manera especial del empresariado. Por ejemplo, la Coparmex
fue la que se encargó, el presidente de la corporación lideró todo el proceso de depuración de las policías, para que hubiera confianza, para que hiciera bien hecho. Fíjense todo esto de dónde parte, del nombre este de Valora. Valor para enfrentar las cosas. Que la esperanza siempre sea mayor a los problemas. Y cuando la esperanza es mayor a los problemas, yo sí quiero volver a repetir, no hay problema que no podamos solucionar. ¿Qué pasa con los valores? ¿Qué medimos en México en materia de educación? Por ejemplo, entrando al terreno de lo que ustedes hacen aquí, de manera muy atinada. ¿Medimos conocimiento o comportamiento? Conocimiento. ¿Cómo se llaman los exámenes? ¿Qué pasa si un niño truena matemáticas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los papás de ese niño que truena matemáticas? El niño ese le dicen, tú ya eres lo que tú quieras. Podemos echar hasta perder al niño. En Japón, ellos basan la educación en dos grandes pilares: comportamiento y conocimiento. De alguna manera podríamos decir actitud, aptitud. ¿De qué otra manera le podemos llamar al comportamiento? Valores, virtudes. Y por eso ellos son tremendamente disciplinados. Y por eso se les dice no tirar la basura, ya lo traen desde la escuela. El respeto a los mayores, el respeto a la policía, la honestidad. Todo esto pasa por el proceso educativo. Y a veces nosotros incluso estamos retirando de la materia los programas cívicos, los programas que tienen que ver con las virtudes. Y yo les quiero ser honestos, si yo tengo que escoger entre actitud y aptitud, siendo importante la aptitud, yo 1000 veces voy por la actitud. Cuando alguien aprende a aprender, por ejemplo, en Japón se enseña a aprender, parte del comportamiento. Hoy en día absolutamente no hay información que no tengamos en un iPad, en el internet, en un café internet. No hay información que puedas consultar aquí ahorita que ocupes. Ahí está el conocimiento, pero el comportamiento, ese no está en internet. El comportamiento, el valor y los valores son intrínsecos de cada ser humano. Decían, la educación, dicen alguien, como los valores, alguien dice por ahí, se maman en la casa y en la escuela. Le dan mucho más importancia al comportamiento que al conocimiento. La disciplina al tiempo la convierten en hábito. Y el hábito al tiempo se convierte en cultura. Y también al revés, ¿eh? También la mala disciplina con el tiempo se convierte en hábito. Y los malos hábitos también se convierten en una cultura. La cultura del narcotráfico, por ejemplo. También se aprende, ¿eh? Por eso, a mí me da mucho gusto estar aquí y me da mucho más gusto que le den tanta importancia a un tema que tenemos que rescatar todos. Si queremos realmente transformar a la sociedad, tenemos que focalizar todos nuestros esfuerzos en la transformación del ser humano. A veces ponemos mucha importancia en la obra física. Yo no digo que no sea importante la pavimentación. Yo no digo que no sea importante una gran obra material. Pero de nada nos sirve construir obra física si no transformamos y construimos obra humana.
el ser humano como centro de la atención de todos los programas. Por ejemplo, en CEDESOL tenemos un programa que es la columna vertebral, que se llama Oportunidades. Y hay quien lo critica, incluso es asistencialista. Yo tuve la oportunidad de que mis padres me dieran educación. Tuve la oportunidad de que no nos faltara nada a mí y a mis hermanos. Pero hay muchos mexicanos, 30 millones de mexicanos, que si no los apoyáramos, no tendrían la misma oportunidad que tuvimos nosotros. Oportunidades se centran en el ser humano. Tiene 3 vertientes, por ejemplo, alimentación, que es fundamental. Un niño que no se nutre a edad temprana corre el riesgo de tener incluso problemas de salud mental, daños neuronales irreversibles. Aquello de la cabeza hueca, yo pensé que era, pues, no de chavos, no, bueno, pues sí, no se desarrolla el cerebro de manera adecuada cuando falta nutrición, se queda más chiquito, el peso y talla mismo, y son daños irreversibles. Luego van a la escuela y se tienen que salir porque no tienen la capacidad de retención, y hubo un daño neuronal desde edad temprana. La segunda parte de oportunidades es una transferencia a cambio de corresponsabilidad. Es llevar a sus hijos cada mes a la clínica. Peso, talla, nutrición. Y también les pedimos a las madres de familia que ellas se chequen, que son el pilar de la casa. Y les comentamos que la principal causa de muerte de las mujeres hoy en día, ¿cuáles son? Cáncer de mama, cáncer cervicuterino, enfermedades cardiovasculares. ¿Y en las de los hombres? Cáncer de colon y cardiovasculares. Fíjense, son 5 enfermedades que son la principal causa de muerte y las que más costo tienen, por ejemplo, en salud pública. Las 5 son curables cuando se detectan a tiempo. Entonces tardan mucho en desarrollarse. Una enfermedad cardiovascular puede tardar 7, 10 años en desarrollarse. Un cáncer de colon, 4 o 5 años. Por eso el esquema de oportunidades es cada mes se revisa la familia bajo el concepto de más vale prevenir que lamentar. Y finalmente el tema de educación. Aquí en Sinaloa, por ejemplo, tenemos más o menos unas 150,000 personas con oportunidades. Pero tenemos 130,000 niños a los que les damos becas de educación. A la madre de familia le decimos, te vamos a apoyar con el niño, con una beca, siempre y cuando no vaya a trabajar. En las familias que menos tienen, los niños se convierten en muchas ocasiones en una fuente de ingresos. Ya ves, tienen 3, 4 niños para que mandan a las esquinas de limpiabrisas, a bolear calzado, como fuente de ingreso familiar, y así lo vemos con los jornaleros agrícolas, por ejemplo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Te voy a dar un apoyo, no te voy a resarcir todo lo que dejaría de ganar el niño, pero danos un apoyo a cambio de que el niño vaya a la escuela. Porque necesitamos romper ese círculo intergeneracional, ese círculo vicioso de la pobreza que se transmite generación tras generación. Lo dijéramos de manera más coloquial, para que los hijos de la pobreza de hoy no sigan siendo también los padres de la pobreza del mañana. ¿Y dónde tenemos, por ejemplo, la mayor inseguridad? En la pobreza urbana. Esta migración que se dio del campo a la ciudad, ¿a qué lugares se dio? Fundamentalmente en los más prósperos, fíjense, porque se convirtieron en imanes. ¿Y cuáles son esos lugares prósperos? Pues son, por supuesto, Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa, Matamoros, Laredo, Monterrey, Acapulco, San Luis Potosí, Los Mochis, ¿sabes? ¿No? Bueno, Culiacán, pues como origen, un origen que fue legal. Y luego, pues ya conociendo el tema, pues ya cuando fue ilegal, pues ya tenía conquistado el mercado, pues le siguieron.
y se nos complica cuando se convierte en consumo local. Y fíjense la importancia del valor y los valores. Ayer estaba yo en Monterrey y estaba con un grupo de jefas de familia. Estábamos precisamente entregando becas de educación a las mujeres. El programa de oportunidades va a la jefa de familia, a la mujer. Le tenemos más confianza a la mujer con todo el perdón de... Hay más hombres aquí, hijo. Pero bueno, han demostrado a las mujeres que... Me van a linchar, Carlos. Han demostrado a las mujeres que cuidan mejor la lanita, que cuidan mejor el recurso, que le saben sacar más jugo. Y por supuesto, por nosotros estamos confiando más. Y entonces, platicando, me decía una de ellas, al micrófono hablando, queremos darle educación a nuestros hijos. Yo tengo 4 hijos, dice. Uno en primaria, secundaria, preparatoria, uno lo tengo ya en la universidad. Y estoy haciendo un gran esfuerzo para que mis hijos salgan adelante, dice. Y los atiendo mucho, no tiene idea cómo estoy yo vivo para mis hijos. Porque con tanta delincuencia estábamos en el municipio de Guadalupe, donde acaban de tronar una granada ahí hacía unos momentos. Me dice mi capitán aquí, pues, no hay que poner vigilancia porque acaban de tronar una granada aquí cerca. Y la señora me decía, yo no quiero que mis hijos caigan en las drogas, ni que el día de mañana tampoco sean sicarios. Y me decía, ciertamente yo lo felicito, me dijo, porque es mejor becario que sicario, me dijo. Y yo le preguntaba a ella, ¿qué pasaría si todas las mamás y los papás, ahora si nos hiciéramos, dijéramos, a partir de hoy 1, 2, 3 y mañana todos nos hacemos cargo de los nuestros? ¿Qué pasa con el consumo de las drogas? Y voy nuevamente a valor. Todo lo que voy a hablar, el eje es valora, valor, valores. Cuando yo le infundo a mi hijo el respeto a la vida y primero a su vida, el antropoide primero, si no te cuidas ni tú mismo, pues qué aspiración tenemos a que cuides a alguien más. Si no te quieres ni tú mismo, pues no aspiramos mucho que quieras ser un tercero. Respeto a la vida, empezando por la propia. Y el respeto a la vida, por supuesto, no es meterle cochinadas al cuerpo, meterle drogas. ¿Cuál es el origen del narcomenudeo? El origen es la corrupción, de los malos gobiernos, es una policía corrupta, es el tráfico de armas, todo eso es, o es el consumo. El origen del narcomenudeo, ¿cuál es? ¿Cómo la ven ustedes? Si no hubiera quien consumiera, hubiera narcomenudeo. Entonces, ¿cuál es el origen? Si no hay consumo, no hay narcomenudeo, Y entonces no hay corrupción tampoco, ni hay violencia, ni hay tráfico de armas, porque entonces no hay mercado. Y ustedes como empresarios, veo muchos empresarios aquí, ustedes saben que las 4 M's son lo que rifan, dijéramos en sinaloense, en materia empresarial. Mercado, mercado, mercado y mercado. Entonces, mientras haya consumo, habrá quien encuentre la manera de vender. ¿Y será el fondo, el consumo? Yo les puedo decir que el consumo es el origen. Puede haber una autoridad que incluso promueva y consienta y se asocia incluso, voy a hablarlo en esos términos, del crimen organizado. Pero si no hubiera quien consume, ¿a quién le venden? Y es tarea el que no consuma, ¿es tarea del gobierno? ¿O es tarea de la sociedad civil? Es tarea del gobierno combatir el problema, enfrentarlo. Hay quien desearía, todos aquellos, fíjense, cuando se barre la casa, ¿qué pasa? Que está llena de polvo. ¿Qué pasa? Se levanta el polvo. ¿Y quiénes son los primeros que gritan? Ya dejen de barrer. A los que les moleste el polvo. Los que no quisieran que jamás se barriera la casa. Los que se han beneficiado de que la casa esté sucia. Y luego la sociedad compramos ese discurso de decir,
Ya hay que detener esto, hombre, ya, para que siga creciendo. Si se combate es porque lo dejamos crecer, porque hubo complacencia, voy a decir, en el mejor de los escenarios, en el mejor de los escenarios. Pero voy a suponer que hubiera habido complacencia, complicidad, promoción, coordinación, etcétera, etcétera. Si no hay consumo, ¿qué pasa? No funciona todo lo demás. Por eso yo digo que a veces la sociedad, cuando tiene miedo, busca a quien echarle la culpa de su miedo. Y la principal culpa, el primero que agarra es el presidente municipal. Al primero, es la autoridad local. Primero, no, el gobierno sirve, corrupto. Y luego el Estado y luego la Federación. En términos de narcotráfico, ahorita primero la Federación, porque ha sido muy sencillo decir, no, todo esto es allá. Y nos echamos la bolita y no agarramos el toro por los cuernos. Pero por eso yo tengo que dejar bien claras las cosas, bien claro, para hablar en plata con mis paisanos. A Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando y con el mazo dando. Con el mazo dando, por supuesto, la fuerza pública. Y estoy cierto que si hacemos una encuesta, a ninguno nos gustaría que utilizar la fuerza pública. Sería lo idóneo para todos. Y a Dios rogando es, ¿qué hacemos para que no haya consumo como sociedad? Y entonces eliminamos todo lo demás. Y hay quien dice, bueno, pues si de plano no podemos erradicar el consumo, pues entonces legalicemos mejor. Y así acabamos, al menos con la parte de la violencia. Y estamos en esa discusión. Y la discusión viene creciendo, creciendo, creciendo. Y yo poco escucho que volteemos al origen, que es el consumo. Pero el consumo sigue siendo un efecto. La delincuencia, un efecto. La violencia, un efecto. ¿Y la causa cuál es? Desintegración familiar. Yo diría todavía más profunda. ¿Saben cuál es la causa? Falta de valores. Si yo no tengo como disciplina, si no lo aprendí de chiquito, a ser una persona, un ser humano con principios y valores, entonces caigo con la mayor de las facilidades en el consumo o en lo otro. Por eso, por supuesto que yo felicito mucho esta iniciativa y ojalá la pudiéramos hacer de manera permanente durante todo el año, ¿no? Y que Valora se pudiera convertir en un gran movimiento que penetre todas las escuelas y que le pueda llegar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Porque ya estamos tan inmersos. Mire, yo llegué, por ejemplo, al DF con mis hijos y la competencia está todavía peor allá. Llegué a una escuela y me dicen, no, aquí bilingües. No llegué a otra, ¿no? Oye, ¿a qué escuelas han ido? No, pues a fulana y a perengana. No, ahí son bilingües. Dice, aquí es trilingües. Aquí es inglés, español y francés, ¿no? Llegamos a otra, no, ¿y a qué escuelas han ido? Fulano y perengano. No, hombre, me dijo. Allá son trilingües. Aquí son inglés, español, francés y mandarín. Me dijo, su hijo de primaria sale con inglés, secundaria con francés y en prepa, aquí todos los alumnos hablan mandarín. Sí, pues a qué horas juegan, a qué horas conviven, a qué horas hacen ejercicio, a qué horas deportes, ¿no? Conocimiento, saturación. Entonces les pregunté, ¿y no se habla aquí de virtudes o de comportamiento? Entonces finalmente llegué a una escuela donde me dijeron, aquí lo más importante para nosotros son las virtudes. Caray, ¿cuáles son esas? A ver, no, pues, aquí, de aquí soy. El conocimiento ahí creo que es menos relevante. Lo aprenderán si tienen lo otro. Y no al revés.
Hay un programa que yo quisiera proponerles, señora Pilar, Irma, Zené, por supuesto. Lo acabo de ver en Tijuana. Me gustaría que si pueden que lo vayan a ver. Y si les gusta lo traemos a Mochis. Se llama Adicto a la Vida. Adicto a la Vida. Es un programa en sala de cine. Está muy bien hecho. Donde a los chavos se les da toda una inducción del tema, por ejemplo, las drogas, ¿no? Y si le entran, y si les gusta el programa, yo le entro con ustedes. Creo que puede ser muy, muy valioso, y creo que el tamaño de los Mochis nos puede permitir que hagamos algo masivo, que en 2 o 3 meses pasen absolutamente todos los jóvenes por el programa, para ver el efecto, y creo que el efecto puede ser tremendamente rápido y medible. Ahorita lo tenemos en Tijuana, estamos ahorita corriendo una prueba piloto, pero pudiéramos correr una prueba piloto si les interesa. ¿Ustedes tienen sala de cine aquí? ¿De qué tamaño? ¿Para cuántos? Pero a lo mejor puede ser esta, ¿eh? ¿Hay más grande todavía? Pues a lo mejor lo pudiéramos arrancar aquí, ¿no? Hoy trae la sala de a 400 a 400. Todas las escuelas. Una gran alianza con absolutamente todos los chavos que sepan. ¿No? Porque se están exponiendo nuestros jóvenes. Yo a mi hijo no lo puedo tener una bola con cristal así, pues, ni amurallado todo el tiempo ahí cuidándolo. Se va a enfrentar a la sociedad. Y cuando un hijo tiene valor y valores, hombre, ya no tengo ningún problema en soltarlo. Puede caer también, pero 9-1 de probabilidades que no caiga. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un habitante y un ciudadano? Habitante y ciudadano. ¿Alguien sabe aquí? ¿Mande? Fíjate, el habitante, ya no me fijé cómo dice aquí afuera, los Mochis, ¿cuántos habitantes? 300. 388, 400,000, ¿no? Los Mochis, 400,000 habitantes, dice allá afuera, ¿cómo dice? Habitantes, ¿no? Bueno, un habitante es aquel que habita, que ocupa un espacio, que respira, está ahí. Y se pregunta, la pregunta preferida es, ¿y qué están haciendo por mí? Y cae en lo que se denomina la esquizofrenia. Es que es que el debate, es que la escuela, es que los bancos, es que mi esposa, es que mis hijos, y es que, te lo digo, caray, estamos en la cultura de la esquizofrenia. El ciudadano es aquel que se pregunta, ¿y yo qué estoy haciendo? Primero por mí, por mis hijos, por la señora que trabaja en la casa con nosotros. Si soy empresario, ¿y qué estoy haciendo? Por mis trabajadores, por mi comunidad, en ese orden, tampoco se valdría que queramos hacer muchas cosas afuera y la casa la tengamos en desorden. Yo me reuní el domingo pasado, el lunes, con un grupo de empresarios muy, muy fuerte. Y ellos me decían, Heriberto, estábamos en Monterrey, ¿cómo crees que pudiéramos eliminar aquí la pobreza urbana? Me dijo, porque nos está lastimando tremendamente. Estamos viendo unas canastas, me dijo, de alimentos, estamos viendo unos parques, ¿cómo ves? Entonces le dije, mira, tenemos el tema de la marginación, de la pobreza. Marginación tiene que ver con drenaje, agua potable,
pisos de tierra, en fin, vivienda. Y pobreza tiene que ver con ingresos. Si la familia no completa con lo que ingresa para comprar una canasta básica, pues se considera que es pobre alimentario, que vive en inseguridad alimentaria de plano con hambre. Les doy un dato. En Ciudad Juárez encontramos que 36% de las familias encuestadas, en la zona norponiente, que fue la zona que tomamos, tenía inseguridad alimentaria. Entonces son presas muy fácil para lo que sea. Inseguridad alimentaria, imagínate los jóvenes. Me dicen que hay ninis, ni estudian ni trabajo, pues casi no comen, imagínate. La inmensa mayoría, migrantes. Entonces ahí, yo les comentaba a ellos, en este ejercicio de solidaridad, cuando la sociedad se une, por ejemplo, ¿qué pasaría? Les dije yo. En este país hay más o menos 28 millones de casas, de casa habitación. Yo les pregunté a ver aquí en San Pedro o aquí en Monterrey cuántas casas habrá. Pues aquí debe haber unas 600,000 casas. ¿Cuántos tendremos servicio doméstico que nos ayuden en la casa? Pues aquí mínimo la mitad, me dijo. Ah, caray, pues 600,000 casas, entonces habrá 300,000 casas que contratan a alguien más, ¿sí? Pues hay 300,000 personas que trabajan entonces en una casa. Y yo les voy a preguntar a ustedes. Esa señora vive con ustedes, ¿eh? Cuida a tus hijos. Nos da de comer. Casi puede ser hasta familiar nuestro. Vive con nosotros. Está en nuestra casa. Yo le pregunté a esta señora que trabaja con ustedes, le dije, ¿le pagas bien? ¿Sabes si sus hijos estudian? ¿Sabes dónde vive? Le da seguridad social. Tiene Infonavit para que el día de mañana pueda aspirar a tener una casa propia. Tiene seguro para el retiro, para que cuando el señor tenga 60, 70 años, pues tenga un ahorro para vivir de manera digna. Ah, caray, me dijo, pues no, ni sabemos. Yo le dije, con un ejercicio tan sencillo como decir, a ver, la señora que trabaja con nosotros, en la intimidad de nuestra casa, ¿qué pasaría si todos al mismo tiempo le diéramos un trato digno a esa persona que trabaja con nosotros? ¿Qué pasaría? Ahora voy por la segunda, les dije. ¿Cuántas empresas hay aquí en Monterrey afiliadas en el Seguro Social? Le dije, son 60,000 más o menos. Pero voy a agarrar del Seguro Social, son 40,000. 40,000. ¿Qué pasaría si cada empresa generara un empleo a partir de mañana? ¿Saben cuántos empleos hemos generado históricamente en el país? Lo más que hemos generado en el Seguro Social, Carlos. El año pasado, 730,000 empleos. Alejandro, 730,000 empleos el año pasado. ¿Saben ustedes cuántas empresas hay en el Seguro Social? Registradas. Fuera del seguro hay 4 millones, 4.5 millones. ¿Cuántas hay en el seguro, Enrique? ¿Te acuerdas? 950. Vamos a suponer números redondos, 1 millón de empresas. Hay 15 millones de mexicanos que están asegurados en el Seguro Social. Más o menos diríamos entonces que hay 15 empleos por empresa. Soy senador con licencia y sé cómo están las cosas en el Congreso. ¿Y hace cuántos años estamos peleando por las reformas estructurales? ¿Hace cuántos años? Y pueden pasar muchos más, ¿no? Reforma hacendaria, laboral, en fin. ¿Qué pasaría si mandáramos una iniciativa al Congreso ahorita en el tema del empleo? Le pondríamos límite, puede tardar muchos años en salir. ¿Y qué pasaría si la sociedad, el empresariado en este caso, se pusiera de acuerdo y por amor a México, exclusivamente por amor a México, sin decir, échame incentivos fiscales, no, exclusivamente por amor a México, dijéramos, a partir de mañana, todas las empresas que estamos en el Seguro Social, vamos a generar un empleo. ¿Cuántos empleos generamos? Si hay 1 millón. 1 millón de empleos. Nunca los hemos generado en el país. Inversión extranjera, todo lo que ustedes quieran, nunca los hemos generado.
podríamos como sociedad, para que veamos la importancia de la sociedad civil. Y a veces hemos ponderado tremendamente al gobierno. Entonces creo que el gobierno sea omnipotente y sea omnipresente. Y las sociedades más avanzadas en el mundo son aquellas que profesan la subsidiariedad. Tanta sociedad como sea posible y solamente gobierno como sea estrictamente necesario. Y como mexicanos parece que nos gusta el harakiri y decimos tanto gobierno como sea posible. Y entre más chiquitita la sociedad, entre más nos estorbe, mejor. Yo estoy a favor y creo profundamente en la sociedad civil, en la participación ciudadana. Creo profundamente que la salida de nuestro país, la mejor salida que hoy tenemos en nuestro país, es la participación de la sociedad. Ninguna reforma nos va a generar en el corto plazo 1 millón de empleos. Un acuerdo, solamente un acuerdo, por amor a México. Aceros del Pacífico, un empleo. Ceres, bueno, el ingenio, un empleo, yo puedo 10, no, 1. A ver, mi Rubén, ¿te avientas con 1? Estoy viendo a don Jesús del Burgo ahí también, hombre. ¿Se avienta con 1 don Jesús? A ver, ¿quiénes son los empresarios aquí? ¿Quiénes son empresarios? Estoy viendo varios. ¿El debate se avienta? 1 en Mochis, 1 en Culiacán y ¿no? Sí. Vamos a suponer, a lo mejor el debate está dado de alta con 5 patrones. A lo mejor está Culiacán, Guasave, bueno, 1 por empresa. A ver, ¿quién más es empresario de aquí? A ver, ¿te avientas con un empleo? ¿Quién más? ¿Te avientas? Piénsenlo bien. ¿Te avientas? Aquí en España. No. ¿Quién más? 6 tú. 1. ¿Cuál? En el restaurante España. A ver, te costaría mucho decir 61. A lo mejor lo primero que vas a pensar, ¿en dónde lo meto? A limpiar la banqueta, no sé. A esa persona le vas a dar dignidad. Es mucho mejor. Si vas a ir a ayudar a alguien a través de Caritas, voy a ayudar a alguien, digo, mejor darle trabajo. Y para que esto funcione tiene que ser colectivo, colectivo. A ver quién más tiene empresa. ¿Te avientas con un empleo? ¿Mande? Pero si dijéramos en este momento, vamos por 1. 1 más. Es un aplauso, ¿no? A ver, Senen, ¿cuántas personas en pobreza extrema tenemos en la mancha urbana de Los Mochis? Personas. Es el 13% en el estado, pone el 13% en Los Mochis, ¿cuánto sería? De 400,000 serían 52,000, 50,000 entre 5, son 10,000 familias. ¿Te gusta? ¿Cuántas empresas tenemos aquí en el Seguro Social? ¿Cuántas tendremos? Sí tenemos las 10,000, yo creo, ¿no? O 5,000. Pues a lo mejor nos toca 2 por cabeza. Pero le damos empleo a cada cabeza de familia que hoy vive en pobreza extrema. Al darle empleo le van a dar también vida. Le van a devolver la dignidad. Y la dignidad es un valor importantísimo en la persona. Le van a devolver el que sea ejemplo de sus hijos y su familia. Ahora yo les pregunto, fíjense, tocó 2 temas fundamentales. Toca el tema del narcomenudeo, lo más complejo que se puedan imaginar. Usted puede decir, ¿y yo qué? Y como digo, ¿y yo por qué? ¿No? Pues porque sí, porque nos toca. Al que le toca, le toca. Me dijo una vez Enrique Murilla. Y miren ustedes, si cada familia se encarga que sus hijos no consuman, acabamos con un narcomenudeo. Más rápido que Senen.
Le vamos a decir, te ganamos. Y él va a estar muy, muy contento de que le ganemos. Pero ¿qué pasa si queremos acabar con la pobreza extrema? Y ahí me van a ganar a mí. Antes de que avientes oportunidades y todo lo demás, nos pusimos de acuerdo y generamos los empleos necesarios para que no haya. ¿Y qué pasa si la actividad es colectiva? ¿Qué pasa si una familia permite que su hijo no consuma? Si es colectivo, se acaba. Lo colectivo contagia. Y el principal motivador, ¿ustedes saben cuál es? El éxito. ¿Qué pasa, Carlos, si generamos 10,000 empleos de un jalón de un día para otro aquí en Los Mochis? ¿Qué pasa con la actividad económica? ¿Con el comercio qué pasa, don Jesús? ¿Se mejora la economía? ¿Estamos de acuerdo? Mejoramos la economía, hay más consumo, hay más dinamismo, por supuesto que hay menos delincuencia. Una sola acción encabezada por el gobierno, encabezada por la sociedad. Les voy a poner otro ejemplito por ahí. Puto, lo que pasó en Sinaloa, para no ir tan lejos, yo vengo bien contento de ver verde mi estado. Mira, me pongo chinito. Porque hace una semana estaba amarillo. Y aquí bajamos en Los Mochis, de aquí nos fuimos a Choice. Y con el gobernador, pues nos dimos cuenta de esta catástrofe, la peor en la historia de Sinaloa. La peor catástrofe económica y social. Con dos alternativas. Yo sí quiero ser muy honesto. Hubo quien le apostó al fracaso. Y quien decía, van a fracasar. A lo mejor metiendo de por medio el tema partidista que tanto nos separa. Ahí cuando me preguntan aquí afuera, ¿y usted qué? Las elecciones, los partidos le dije a las elecciones, los gobiernos a gobernar. No somos gobierno. Porque nos mezclamos y los partidos nos dividen tremendamente como sociedad. Y antes de ser miembros de un partido somos mexicanos, luego ciudadanos y luego miembros de un partido que así lo decide. Pero esta división que a veces pasa, fíjense, a veces tan negativa, que los que no gobiernan están deseando fervientemente que fracase quien gobierna. Y estamos deseando el fracaso de todos. Y esa es una historia que tenemos que romper. ¿Cómo la rompemos? Con valores. Dándole más importancia a los valores y a la sociedad civil. Hemos sobrevalorado las estructuras. Y hemos subvalorado el espíritu. Eso es lo más importante. De corazón a corazón. Cuando nos une el corazón, aquí no hablan los partidos, no hablan los gobiernos. ¿Qué es lo más importante? A ver, ¿qué es esto, Irma? Eso que está aquí me está dando acá. ¿Qué es esto? Ah, iluminación fría, ¿no? A ver, ¿saben qué es? Eso que está ahí. Eso que está ahí. Reflectores. ¿Qué más? Ese que está aquí, pues, ahí mira. Lámparas. Luz. ¿Qué es lo importante de la lámpara? La luz. ¿Pero qué es lo importante? ¿Es la lámpara o la luz? El fin es la luz, ¿verdad? ¿La lámpara qué es? El medio. Y a veces confundimos fines con medio. Un partido político es un medio. Ser secretario de Estado es un medio. Ser gobernador es un medio, ser presidente municipal es un medio, ser presidente de la República es un medio. Y tenlo claro, es muy importante. El fin es servir. Y si perdemos de vista que el fin último de la lámpara es servir, entonces perdemos la esencia.
y la luz es lo que yo estoy seguro nos une a todos nosotros. El ánimo de ponernos un propósito común. Y estoy seguro que por encima de cualquier estructura, la que se llame, religiosa o partidista o política o cultural, por cada estructurita que vamos armando, alguien decía, el máximo de espiritualidad, el mínimo de estructura. Logramos una estructurota y se acabó la espiritualidad. El alma de las cosas. Si nos ponemos de acuerdo y pongámonos la muestra en una cosa, una, sencilla primero, vamos a barrer todos de 8 a 9 y don Zenén ya no va a tener que barrer, porque cada quien limpió su banqueta. Y es un acto colectivo mucho más sencillo. Yo el otro día le decía en broma a unos amigos del gobierno, le decía, fíjate que si a alguien se le hubiera ocurrido que Santo Claus iba a ser el gobierno, y sería una actividad de gobierno, le dije, seguramente hubiéramos peleado en el Congreso por presupuesto. Seguramente hubiéramos planteado que era una actividad pues, muy atractiva, los niños, en fin, y hubiéramos conseguido presupuesto. Seguramente hubiéramos comprado pues, unos 1000 almacenes, no sé, unos 14,000 camiones para hacer la logística. No sé qué tamaño tendría que ser la infraestructura que tuviéramos que comprar para poder repartir un solo día al año, una sola noche, millones de juguetes a millones de niños. Y a lo mejor a estas alturas a lo mejor con los problemas presupuestales, anduviéramos diciendo, logramos el 85%, porque no había presupuesto. Y entonces todo el mundo, la sociedad dice, lograron el 85%, pues ahí van, a la joya para el año que entra van a lograr el 90% reparto de juguetes.